Muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Es una alegría para mí poder compartir con ustedes este tiempo con la palabra y seguir haciéndolo de este modo a través de un video, pero contento de poder pasar este tiempito cerca de ustedes a través de este medio. Y vamos a continuar con esta serie que ha comenzado el domingo pasado, hablando en cuanto al servicio a Dios. Y en este domingo vamos a hablar del costo del servicio. Así que te quiero invitar a que puedas abrir ahí tu Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 25. El título acá en mi Biblia dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Y vamos a leer estos versículos y después vamos a hablar en cuanto al costo del servicio. Dice el versículo 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y guarda este concepto, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, de vuelta al concepto, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como te decía recién, vamos a hablar en cuanto al costo del servicio. Y sabes, el Señor Jesucristo en este pasaje puntual está yendo camino a Jerusalén a la Pascua. Ahí lo espera la cruz, la tumba, la muerte y la resurrección. Solo Él sabe eso que está viniendo por delante. Pero es interesante porque en el versículo 25 dice que venía, lo seguía mucha gente. Mucha gente seguía al Señor, un gran grupo, muchos esperando que Él llegara a la ciudad y allá se manifestara como rey y se quedara en el trono y quitara a los romanos. No había entendido el concepto del reino. Muchos lo seguían con un interés genuino por Él, pero otros buscando beneficios. Y es interesante porque la segunda parte del versículo 25 dice: y volviéndose él les dijo. Y sabes, el Señor sabía perfectamente quiénes eran los que lo seguían, como te decía recién. Y a medida que él empieza a hacer las demandas del reino, el grupo empezó a disminuir muy pero muy considerablemente. De a poco se fue achicando. Jesús va a advertir en estos versículos a sus seguidores sobre las demandas y el costo de una vida, de seguirlo, pero también de servirlo. Y si en esta mañana te vas a quedar con algo de lo que vamos a compartir en estos minutos y a reflexionar en estos versículos, la idea central de lo que yo te quiero hablar en esta mañana tiene que ver con esto. Las decisiones trascendentales de la vida, en este caso el servicio, demandan evaluación y reflexión. Te las vuelvo a repetir. Las decisiones trascendentales de la vida, en esta oportunidad hablando del servicio, demandan de nosotros una evaluación y una reflexión. Te decía que te quedaras con el versículo número 27 que dice: ¿quién no se sienta primero y calcula los gastos? Y después vuelve a repetir el 31: ¿quién no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Por eso, antes de servir, debo pensar seriamente el costo antes de tomar una decisión. Por eso, la idea central de lo que te quiero compartir tiene que ver con esto, y te la vuelvo a repetir. Si te vas a llevar un concepto para reflexionar en esta mañana, es que las decisiones trascendentales de la vida, las decisiones más importantes que debemos tomar, y en este caso es el servicio a Dios, demandan que evaluemos y que reflexionemos antes de tomar el compromiso. Y fíjate el versículo 26.
Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y debemos evaluar en primer lugar el orden de nuestras prioridades. Y yo sé que el tema de las prioridades es un tema que lo hemos tocado en diferentes reuniones, diferentes edades, pero es un tema que trae tantos conflictos a nuestra vida. El Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ese sí con el que comienza el Señor a hablar, fíjate que no tiene un acento, ¿sí? Que es un sí condicional, es un sí que cada uno de nosotros debe contestar. A la hora de querer servir al Señor, primero debo evaluar cuáles son las prioridades para mi vida. Y el Señor va a hablar ahí, va a usar la palabra aborrecer, dice, y no aborrece a su padre y madre. Ahora, tenemos que explicar este concepto. No significa odiar. No significa que yo para servir a Dios o seguir al Señor debo odiar a mi familia, odiar a mis hijos, odiar a mis padres. No, porque iría en contra de las enseñanzas que el Señor estaba dando. Sino que el concepto ahí que el Señor quiere dar es si alguno prefiere a su familia antes que a mí. Y yo pensaba en esto, el Señor está achicando el grupo de los que quieren seguirlo y servirle. Pero el Señor se va a dar vuelta, les va a hablar. Y le va a decir, ustedes deben evaluar sus prioridades. Si ustedes prefieren a su familia antes que a mí, es porque las prioridades de tu vida están mal. Pero el Señor va a doblar esta evaluación y les va a decir, fíjate, el mismo versículo, dice, y aún también su propia vida. Y quizás uno puede pensar en que no tendría problemas, porque quizás no tengo una buena relación con mi familia, entonces no tengo problema en seguir al Señor y quizás renunciar a ciertas cosas. Pero qué problema cuando uno tiene que renunciar a uno mismo, a su propia vida. El Señor empieza a achicar el círculo. El Señor empieza a decir, bueno, arranquemos por tu familia. ¿Tu familia no es tu problema, no es tu prioridad? Bueno, quizás tu prioridad es tu propia vida. Y sabes, Pablo lo entendió perfectamente. Y cuando está en Mileto y va a la playa con los ancianos de Mileto, ahí Hechos capítulo 20, versículo 24, él va a decir, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. El apóstol sabía perfectamente cuáles eran sus prioridades para servir a Dios. Y ahí cuando está por partir, todos dicen, no vayas porque vas a morir, no vayas porque vas a perder tu propia vida. Y el apóstol dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Y este es el concepto que vos y yo tenemos que pensar esta mañana. El costo de servir al Señor demanda que evaluemos cuáles son nuestras prioridades. Porque es muy fácil renunciar a ciertas cosas, quizás a relaciones, quizás no sea difícil renunciar a juntadas de familia, que en cierta forma la iglesia o el servicio a Dios te dan la buena excusa para no hacerlo, pero qué difícil es renunciar al egocentrismo de nuestra propia vida, de ponernos en el centro del universo. Y el Señor dice, ¿no es el problema tu familia? Bueno, aún tu propia vida. Por eso en esta mañana que estamos hablando del costo del servicio, para servir al Señor, debemos evaluar nuestras prioridades. Porque, escucha bien, te vuelvo a repetir, las decisiones trascendentales de la vida demandan una evaluación y una reflexión. ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy? Como te decía recién, quizás no es tu familia. Porque quizás, como muchos, no tenés la mejor con la familia. Pero quizás es una relación. Quizás es un hábito al que tenés que renunciar.
Quizás es una amistad. Incluso quizás tengas que renunciar a tener a tus hijos en el primer lugar siendo padres y no ser el Señor el centro de tu vida. Por eso en esta mañana estamos viendo el costo del servicio y lo que cuesta servir al Señor. Y en primer lugar debemos evaluar el orden de las prioridades, aún nuestra propia vida. Pero en segundo lugar, versículo 27 al 32, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y acá viene la ilustración que el Señor nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, y le pide condiciones de paz. Las decisiones trascendentales de la vida demandan una evaluación y reflexión. Debemos evaluar nuestras prioridades y entender que hay un costo que vos y yo debemos enfrentar, pero lo debemos evaluar. Pero en segundo lugar, debemos evaluar si estamos dispuestos a pagar ese costo. ¿Sabes? Los que escucharon al Señor en ese momento sabían perfectamente lo que significaba llevar una cruz. Y el Señor se lo va a decir: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, no puede seguirme, no puede servirme. Y ellos sabían perfectamente lo que significaba la cruz. La imagen de la cruz era algo que el Señor utilizó para que ellos evalúen el costo y ver si el servicio que ellos querían o el seguir al Señor era algo superficial o era algo mucho más profundo. Porque como te decía recién, muchos lo seguían al Señor simplemente por los beneficios que Él les podía dar. Pero el Señor va a poner la cruz, que ellos sabían perfectamente en su tiempo qué significaba una cruz, para que evalúen el costo. Y sabes, la cruz para los romanos era un instrumento que ellos utilizaban para imponer sumisión absoluta al pueblo, sumisión absoluta a Roma. Y cada vez que ponían un crucificado era para dejar un ejemplo de lo que le iba a suceder a los que no se ponían bajo sus órdenes. Ahora Jesús no va a utilizar la cruz para amenazarlos, sino para que evalúen el costo de seguirlo y de servirle. Y sabes, seguir y servir al Señor Jesucristo, no significa una vida libre de problemas. Es importante que vos y yo sepamos y comprendamos en lo que nos estamos comprometiendo. Que debe ser algo genuino y de total sumisión a la persona de Cristo. Porque hay un costo que hay que pagar para servir al Señor. Un costo de sumisión. Dejar lo superficial y buscar servir al Señor con un corazón genuino, por lo que Él ha hecho en la cruz, por vos y por mí. Porque Dios no se guardó nada cuando decidió entregar a su Hijo. Él lo entregó todo por vos y por mí. Si vos te pones a pensar, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Nada más. Él entregó su vida, entregó su Hijo. Y yo quiero que en esta mañana vos puedas reflexionar y evaluar si realmente estamos dispuestos a pagar ese precio. ¿Estamos dispuestos? ¿Sabes? Es una pregunta retórica, porque la respuesta debería ser que sí. Pero muchas veces el egocentrismo de mi vida, y estoy seguro que el egocentrismo de tu vida, nos ha hecho ponernos en primer lugar
y que esas sean nuestras prioridades. Nos ha hecho que no querramos pagar el costo de seguir al Señor, porque tengo que crucificar muchas cosas por Él, mis pasiones, mis deseos, aún mi propia vida. Por eso esta es una mañana para que nosotros evaluemos si estamos dispuestos a pagar el costo de servir al Señor. Y comenzando por las prioridades, pero siguiendo por evaluar si yo quiero pagar ese costo. Pero, en último lugar, versículo 33, dice, así pues, y es el resultado. Esa palabra así pues nos va a hablar del resultado. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no renuncia, sí, cualquiera que no renuncia no puede ser mi discípulo. Y sabes, el apóstol Pablo, vuelvo de vuelta al ejemplo del apóstol, la tenía súper clara. Porque él entiende este concepto de renunciar a uno mismo para seguir al Señor, algo que nos cuesta por el egocentrismo de nuestra vida. Pero en Filipenses capítulo 3, versículo 7, él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y Pablo en versículos más arriba va a explicar cuáles son esas cosas que él ha estimado como pérdida por amor al Señor. Y va a decir ahí en los versículos anteriores de Filipenses capítulo 3, qué cosas para él terminaron siendo más una pérdida que ganancia. Filipenses capítulo 3 dice, aunque yo también tengo de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más. Y acá están las cosas que él estima como pérdida por seguir al Señor. Y dice, fíjate, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Fíjate, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y acá está el versículo. Pero cuántas cosas, esas cosas, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En último lugar, como te decía, debemos evaluar acerca del costo y las consecuencias de seguir a Cristo. Y el apóstol va a renunciar a lo que quizás muchos era una seguridad económica, porque ser fariseo era una seguridad económica. Pablo era un hombre muy capacitado, pero él dice, todas esas cosas las estimó por pérdida. Y lo que para el mundo quizás es un gran currículum, para Dios son basura. Por eso, todo creyente que desee seguir y servir a Cristo tiene que decir adiós a metas, muchas veces. A metas personales. Tiene que estar dispuesto a renunciar a muchos deseos. Y cuando te hablo de deseos, no hablo de deseos pecaminosos, pero sí deseos personales. Incluso a posesiones que para vos y para mí son importantes. Y eso no significa, hermanos, que me debo privar de estas cosas. Significa que
Cristo no puede tener rivales en mi vida. Y lo que para otros es realización, para nosotros quizás no lo es. Y no con esto quiero que vos digas, bueno, me tiro a no hacer nada, no. Uno tiene que evaluar qué está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Pero también está la otra cara de la moneda, del que sí está sirviendo y del que sí ha renunciado a un montón de cosas y ha pagado el costo de servir a Dios, pero ha hecho del servicio a Dios su identidad. Y si hay algo, hermanos, que da vuelta en mi cabeza en este último tiempo es esto. Porque muchas veces hemos puesto nuestra identidad en el servicio a Dios. Y hemos hecho del servicio a Dios nuestra identidad. Y nuestra identidad está en ser hijos de Dios. Yo sirvo a Dios por lo que Él me ha dado en la cruz. Lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Mi identidad es ser hijo de Dios. No líder de una iglesia. Son posiciones que la gente ocupa. Pero mi identidad, y roles, perdón, pero mi identidad está en ser hijo de Dios. Por eso en esta mañana debemos evaluar. Por eso elegí este versículo para compartir con ustedes, porque creo que si no somos discípulos no podemos seguir al Señor. Y es una mañana para evaluar y ver cómo está nuestro corazón. Porque recordad que las decisiones trascendentales de la vida demandan una evaluación, pero también demandan una reflexión. Debemos evaluar el orden de nuestras prioridades. Y el Señor, acordate que va a achicar ese círculo. Y quizás el círculo comienza con la familia. La familia no es un problema. Puedo renunciar. Pero el Señor dice, haz una tu propia vida. Y ahí la cosa se complica. Debemos evaluar si estamos dispuestos a aceptar ese costo. Y cargar la cruz. La cruz nos habla de sumisión. Nos habla de que hay que dejar lo superficial. Nos habla de algo mucho más profundo. Nos habla de algo espiritual. Pero también debemos evaluar acerca no solo del costo, sino de las consecuencias de seguir y servir a Cristo. Pero sabes, yo ya voy terminando. Te decía que las decisiones trascendentales de la vida demandan evaluación, pero también reflexión. Y cuando te hablo de reflexión no te hablo de un acto mental y nada más, sino la palabra reflexión en su raíz habla de una acción de volver atrás. Habla de girar 180 grados y volver para atrás. Y hay un libro de C.S. Lewis que dice una frase muy interesante y me parece que es muy aplicable a esta mañana. El libro es Mero Cristianismo. Y él dice, a veces retroceder es avanzar. Porque si vos y yo estamos yendo por el camino equivocado, creemos que estamos avanzando, pero nos estamos alejando de la meta. Y quizás en esta mañana yo le estoy hablando a una persona que sí sirve al Señor, pero realmente no lo está haciendo con el corazón y no está dispuesto a pagar el costo. A veces retroceder es avanzar, girar, volver al punto de partida y volver a comenzar. Pero también quizás estoy hablando a alguien que no quiere comprometerse, que no está dispuesto a pagar el costo. También a veces retroceder es avanzar, porque también está yendo por el camino equivocado.
Por eso, hermanos, servir a Dios no es por descarte. Servir a Dios es un llamamiento santo. Servir a Dios es un privilegio que vos y yo tenemos y que por la gracia de Dios, solo por su gracia, nos permite ser parte de su obra. Pero debemos evaluar el costo. Debemos evaluar nuestras prioridades. Debemos evaluar si estamos dispuestos a aceptar ese costo. Pero debemos evaluar las consecuencias de seguir y de servir al Señor. Les doy muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana. Y este mensaje tan sencillo, pero que sea sencillo no quiere decir que no sea importante, ha sido para mí principalmente una gran bendición.